como miembros de una congregación, de una iglesia. La Biblia confronta al ser humano con su forma de entender y con su forma de hacer las cosas, abriéndose un camino en nuestras vidas como la única regla de fe. Generalmente, la Iglesia cristiana considera la Biblia como la palabra de Dios, y ambos términos, tanto Biblia como palabra de Dios, suelen ser cotidianos en el habla normal de las personas, son conceptos sinónimos. Sin embargo, debemos preguntarnos esta tarde, ¿qué significa que la Biblia sea de hecho la palabra de Dios? Que de hecho sea la expresión de su voluntad divina. ¿Cómo impacta esta realidad en la vivencia de cada uno de nosotros, en la vida de una persona que sigue los principios contenidos en estas Sagradas Escrituras? Y su uso nos puede ayudar en la aplicación de esta misma palabra. Entonces, preguntémonos cómo usaron los autores bíblicos esta expresión, la palabra de Dios, y cómo la registraron de los labios, de las palabras que expresó Jesucristo durante la predicación del Evangelio. A fin de responder estas interrogantes, vamos a revisar los casos en donde esta expresión se utiliza en los evangelios, en los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y luego en el libro de los Hechos. Hemos escogido algunas escrituras, no vamos a usarlas todas, sino aquellas que son necesarias para el entendimiento de esta expresión. La primera escritura que vamos a ver la encontramos en el Evangelio de Mateo. Está en el Mateo capítulo 15, en el verso 6, que señala: ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta escritura de Mateo 15, la vamos a analizar conjuntamente con otra escritura que aparece en el Evangelio de Marcos. En Marcos, en el capítulo 7, en el versículo 13, en donde se maneja y se utiliza esta misma expresión en un mismo sentido, donde vemos a Jesucristo confrontado con los fariseos y con los escribas que habían venido de Jerusalén cuestionándole sobre un tema de purificación ritual. Pasemos entonces a Marcos capítulo 7, versículo 13, que señala: invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Resulta significativo que este alegato, tomando en cuenta el último antecedente que registra el apóstol Marcos, a Jesús paseándose entre los enfermos, algunos que estaban en cama, postrados en cama, que se acercan a Jesucristo y lo tocan para ser sanados. Dependiendo de la enfermedad de las personas, el toque de un enfermo también era un motivo de impureza ritual, especialmente con esta enfermedad de la lepra. Pero sin embargo, Jesucristo lleva adelante esta área de su ministerio terrenal, la sanidad, entendiendo que era parte integrante de su rol y también como parte integrante del anuncio del reino de Dios. Y lo que motiva la respuesta de Jesucristo es la reprensión de parte de la delegación de fariseos y de escribas en relación con la pureza ritual antes de comer los alimentos. En su respuesta, Jesucristo los llama hipócritas, pues ellos han dejado el mandamiento de Dios por su tradición. Y esta idea es reiterada en los versículos más adelante de Marcos, en el capítulo 7, con un ejemplo, el corbán. Esta expresión corbán, que significa ofrenda, donde los fariseos decían: es corbán, lo que quiere decir mi ofrenda es a Dios, y con ello dejaban de ayudar a sus padres. Jesucristo vuelve a tocar el tema ritual,
basado en esta disputa de los fariseos, en esta discusión acerca de los lavamientos. Y lo hace Jesucristo para abordar un tema más profundo, un tema moral más profundo, que lo que verdaderamente contamina al hombre son las maldades intrínsecas que están en su interior, en su corazón. En el capítulo 7, en el verso 23, después de enumerar Jesucristo todas estas maldades intrínsecas, tales como los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo, la insensatez. Jesucristo dice, todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Entonces de aquí podemos desprender dos ideas acerca de esta expresión, la palabra de Dios, que Jesucristo une este tema ritual y de la tradición bajo la idea de que ambos son el resultado del extravío, del mandamiento, del apartarse de la palabra de Dios. Porque la práctica del corbán, esta práctica de esta tradición de la ofrenda, implica el abandono del mandamiento de Dios, que más adelante en estas escrituras llamamos palabra de Dios en el versículo 13. Y esta tradición, que era una ofrenda, que no ayudaban a sus padres porque era una ofrenda que ellos habían consagrado a Dios, viola claramente el principio que se encuentra contenido en el quinto mandamiento. Y de forma análoga, la pureza ritual externa, este ritual de lavamiento de las manos antes de comer, también viola el principio de una pureza hallada en la voluntad de Dios, que aparece, por ejemplo, citado en el Salmo 19, que no es inherente al corazón humano. Comenzamos este estudio con una escritura, la de Juan, que decía, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, en oposición a esta ritualidad, de esta forma ritual de encontrar pureza a través de actos físicos como el lavamiento de las manos. Y esta declaración que hace Jesucristo en esta parte de las Escrituras ocurre en un contexto. Él está refiriéndose hacia el hombre, hacia una vida de relación del hombre, en el contexto de la dignidad humana. En el caso de Jesucristo y la sanidad, la vida humana está por sobre una interpretación de un ritual. En el caso de los judíos y en el caso de esta tradición corbán, él corrige los abusos hacia los padres desvalidos, cuyos hijos no los ayudaban y que resultaban de ignorar, de olvidar, de dejar de lado el mandamiento de Dios contenido en el quinto mandamiento. Entonces la palabra de Dios, la expresión palabra de Dios, viene a esclarecer ambos tópicos. Es sinónima al mandamiento de Dios y comprende dos aspectos. El mandamiento y la palabra de Dios son testigos contra el error, contra el apartarse de la interpretación correcta de la palabra de Dios. Orienta, la palabra constituye un mecanismo, un elemento para orientarnos a aquellos que se han extraviado en la interpretación de las Escrituras. Y en segundo lugar, el segundo aspecto se manifiesta como una expresión divina, una expresión de Dios a favor de la dignidad humana, de la dignidad del hombre, en la que es necesaria la sanidad. Y la palabra de Dios viene a ser entonces una salvaguarda de las personas desvalidas, de los enfermos, de los que necesitan sanidad. Y es una garantía del bien que Dios desea para todos sus hijos. Veamos ahora otra expresión. Pasemos a Lucas, vamos a Lucas al capítulo 5 y vamos a ir al versículo 1.
Lucas capítulo 5, versículo 1, que está relacionado con la pesca milagrosa. Dice el versículo 1, aconteció que, estando Jesús junto al lado de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El contexto de este pasaje, de esta escritura, es revelador. Lucas en el capítulo 4, al finalizar los versículos 43 y 44, retrata a Jesucristo señalando lo imperativo del anuncio del Evangelio y su actividad predicando en las sinagogas de Galilea. Sin embargo, en el verso siguiente, cuando pasamos ya al capítulo 5, al versículo 1, su predicación se extiende desde estas sinagogas de Galilea hasta las orillas del lago de Genesaret. Y la gente, la persona, la multitud, se aglomera para oírlo. Pero como destaca más adelante Jesucristo, solo escuchar sus palabras no es suficiente. Es necesario actuar, es necesario obrar en base a ellas. Y se establece el principio de escuchar y actuar, oír y obrar, que se personifica en la experiencia de Jacobo y Juan, pero especialmente en este relato en Pedro. Jesucristo, conociendo la frustración de la noche anterior de estos pescadores, les ordena que vuelvan a pescar. El relato se centra en esta parte cuando Jesucristo llama a Pedro, a Jacobo y Juan. Y ellos habían salido a pescar y no habían encontrado nada en la noche anterior. Y Jesús les ordena nuevamente, vuelvan a pescar. Y Pedro no obedece en base a la lógica de la orden, sino en base a la autoridad de su palabra. En el verso 5, en Lucas capítulo 5, en el verso 5, Pedro le dice, en tu palabra, la palabra de Jesucristo, en tu palabra echaré la red. Y después de la pesca milagrosa, hay una declaración personal de Pedro en el versículo 8. Pedro se ve confrontado con la palabra y con sus resultados. Y le presenta a Pedro una crisis de carácter moral. Y para algunas personas, para algunos intérpretes, este es el clímax del pasaje. Pedro cae de rodillas reconociéndose un pecador. Y recibe una respuesta de Jesucristo. Jesucristo le dice, no temas. Entonces Pedro, con este acto, él queda subyugado a la autoridad de Jesús y a la autoridad de su palabra. Y este encuentro lo habilita para responder al llamamiento que le hace Dios en ese acto, en ese instante. Como resultado de la exposición a la palabra de Dios expuesta por Jesucristo, Jesucristo reúne a los primeros discípulos y los hace pescadores de hombres. Del contexto de estas escrituras que leímos, podemos concluir tres aspectos. El primero, Jesucristo busca que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad de personas posible. Vimos que comienza predicando en las sinagogas de Jerusalén y abarca su ministerio hasta las orillas del lago de Genesaret. Y que comienza con un grupo de personas reunidas en una pequeña sinagoga y luego con multitudes que se reúnen a su alrededor en las orillas del lago. Jesucristo facilita las condiciones para que las multitudes estén al alcance de su palabra. El segundo aspecto que podemos destacar de estas escrituras es que escuchar la palabra de Dios siempre implica una respuesta. Y esta respuesta va a ser tanto positiva como negativa. Y toda respuesta positiva a la palabra de Dios lleva necesariamente la incorporación
al discipulado de Jesucristo, como en el caso de Pedro, que fue llamado a ser pescador de hombres y pasó a integrar el grupo de los 12 apóstoles. El tercer aspecto que podemos destacar es que todo discípulo de Cristo ve la acción de la palabra de Dios en su vida como la causa de una constante dependencia de Jesucristo, mirado desde el punto de vista de un maestro que enseña y de nuestro Salvador. Pasemos ahora a otra escritura, en Lucas. Pasemos a Lucas al capítulo 8 y vamos a analizar brevemente dos versículos en este capítulo, el versículo 11 y el versículo 21. En el versículo 11, Lucas capítulo 8, en el versículo 11, donde se encuentra la parábola de la semilla. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Lucas capítulo 8, versículo 11. Y luego, en el versículo 21, él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Estas dos declaraciones que hace Jesucristo en el versículo 11, donde él explica la parábola de la semilla, y la del versículo 21, guardan una relación temática. Pues tanto en la parábola de la semilla como en el diálogo de Jesús hay una caracterización acerca de lo que implica una comunidad, la comunidad de aquellos que son integrantes de la obra de Dios, de esta congregación, de los reunidos, de los llamados a ser parte de la obra de Dios. Así vemos que, por ejemplo, en cuanto a la semilla, en aquellas personas que constituyen la buena semilla, ella cayó y germinó en una buena tierra. Y se dice que son de corazón bueno y recto, que retienen la palabra oída y que dan fruto con perseverancia. En cuanto a la segunda declaración, hay una relación de familia, una relación personal. La madre y los hermanos de Jesucristo son aquellos que oyen y aquellos que hacen la palabra. Entonces vemos que hay una respuesta personal y, siendo positiva, trae consigo frutos que van a caracterizar a quien acepta y a quien practica la palabra de Dios. El contexto que antecede a la parábola aporta el aspecto de la comunidad que se destaca en los versículos 19 al 21 de Lucas capítulo 8. Jesucristo venía de un recorrido y junto a él los 12 apóstoles. Además lo acompañaban algunas mujeres y cuyo origen es diverso, según la Escritura, tanto local como socialmente, que también se habían unido y conformaban un núcleo inicial de discípulos que seguían y acompañaban a Jesucristo en su obra ministerial. Entonces, esta predicación de Jesucristo reúne a este grupo de personas en torno a él. Y la parábola es una síntesis de las diversas respuestas a esta predicación de Jesucristo. Entonces vemos que los creyentes son ahora integrados a la familia de Jesús. Jesucristo dice: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. Y esta declaración implica como un aspecto de relación personal, una cercanía con Dios, y que se hace efectiva con la receptividad positiva de la persona que escucha la palabra de Dios y que pone en acción esta palabra que oye. Este núcleo de cercanos a Jesucristo contrasta con la multitud que sencillamente escucharon la palabra y no actuaron, y que se narra en la mayor parte de los evangelios.
de esta escritura que leímos de Lucas 8, podemos también extraer una breve conclusión. La palabra de Dios es escuchada y es practicada por aquellos que creen, por el creyente. Y esta palabra de Dios lo moldea, lo transforma y lo caracteriza como perteneciente a Dios. Y el segundo aspecto es que aquellos que pertenecen a Dios, por sus características personales, forman parte de una comunidad que tiene el privilegio de experimentar esta relación personal, esta cercanía de Dios por medio de su palabra. Es un elemento de encuentro. Pasemos ahora a otra escritura, veamos otra escritura, vamos ahora a Lucas al capítulo 11, al versículo 28. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El contexto para esta declaración de Jesucristo es una discusión acerca de la fuente de la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios. Y se narra en el versículo 14 con el exorcismo de un endemoniado. En el versículo 20, Jesucristo apunta directamente a la fuente de su autoridad. Jesucristo dice: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Esta referencia acerca del dedo de Dios apunta claramente hacia el Antiguo Testamento y a la entrega de la ley por parte de Dios. Sabemos que se nos narra al comienzo, cuando en Éxodo, cuando Dios escribe sus mandamientos en las tablas de la ley. Y también a su acción, a la acción de Dios sobre la naturaleza en la creación. Entonces la autoridad de Jesucristo para echar fuera demonios se encuentra asociada, directamente relacionada a la acción y al mandato de Dios. Y el ejercicio de esta autoridad por parte de Jesucristo, al expulsar demonios, introduce el reino de Dios. Y lo que es evidente en la vida transformada de estas personas, los exorcizados, que son sanados. Sin embargo, esta vida nueva, esta vida transformada, debe ser preservada. Debe reemplazarse todo lo que queda atrás en el pasado por unos nuevos principios y por una actitud nueva en la vida. Jesucristo nos ejemplifica esto a través de el ejemplo de la casa vacía y los demonios que vuelven a esa casa vacía. Por lo tanto, la persona que se transforma adquiere la responsabilidad de preservar su nueva vida y de trabajar por su transformación. Las palabras de Jesucristo en esta declaración son una respuesta a las palabras dirigidas hacia su madre, porque una mujer dice: bendita la mujer que te tuvo en tu vientre. Y se ha sugerido que la cláusula, que la expresión que se traduce como antes, al comienzo de esta escritura que leímos, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, sería de carácter correctivo, queriendo decir sí, pero, más bien. Y eso va a establecer que la verdadera bendición de la madre de Jesucristo no fue tanto por el simple hecho físico de la maternidad o del parentesco de madre e hijo, sino que por el hecho que ella oyó y obedeció la palabra de Dios. Y así se cumple también para cada uno de nosotros. De este texto podemos destacar las siguientes ideas. En primer lugar,
que lo que permite al cristiano pasar de esta etapa de simple oidor, de oír, al de guardar la palabra, al de tener una actitud proactiva con su vida, es el reconocimiento de la autoridad de Dios. Difícilmente se reconoce y se obedece la palabra de Dios si uno no está dispuesto a aceptar su autoridad legítima, la autoridad de Dios. En segundo lugar, que la palabra de Dios cultiva en la persona principios y actitudes positivas que nos van a preservar hacia el reino de Dios. Y en tercer lugar, que las relaciones debieran ser más cercanas que las familiares, gracias a la palabra de Dios, porque vamos a generar un vínculo mucho más poderoso que el simple vínculo de la familia o el vínculo de la sangre, sino en este reconocimiento acerca de la autoridad legítima de Dios en nuestras vidas. Vamos ahora al último evangelio, vamos al evangelio de Juan y vamos a revisar un solo caso en Juan. Vamos a ir al capítulo 10, al versículo 35, donde hay un texto que por algunos intérpretes ha sido considerado como muy difícil en su interpretación. Dice la Escritura: si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. En esta Escritura se establece lo siguiente, que Dios llamó dioses a aquellas personas que estaban en un rango de autoridad. Jesucristo está citando el Salmo 82, el versículo 6. Y está referida a aquellas personas que ejercían esta autoridad, a los ancianos, a los 70 ancianos, a los jefes y los jueces, y que su labor consistía simplemente en hacer cumplir las leyes que Dios les había dado. Y no tenían autoridad alguna para legislar o para modificar la legislación divina, la legislación, la ley que ellos habían recibido de parte de Dios. Entonces, por eso que Jesucristo dice, si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, es decir, a estas personas que estaban en este rango de autoridad, dice, y la Escritura no puede ser quebrantada. Es decir, la palabra de Dios no puede ser nunca definida por el hombre, sino que ella ha sido definida por Dios. Y en su administración fiel, en la administración que nosotros podemos hacer como hombres acerca de la palabra de Dios, acá en la tierra, debe ser hecho conforme a la voluntad de Dios y debe hacerse conforme a esta palabra de Dios que hemos recibido. ¿Qué podemos concluir entonces sobre estos puntos? Que la palabra es definida por Dios, nunca por el hombre. Y que ministrar fielmente la palabra, administrar esta palabra, constituye un honor para nosotros y un privilegio de Dios para los hombres. ¿Y cuál es el modelo? El modelo para un servicio fiel a Dios, conforme a su palabra, es Jesucristo mismo, nuestro pastor. ¿Qué podemos concluir de esta parte de los evangelios? Que esta expresión, palabra de Dios, nos transmite a nosotros en el día de hoy las siguientes ideas. Primero, lo más importante, que la palabra es definida por Dios y como tal nos motiva siempre a una respuesta positiva a sus enseñanzas, a sus principios y a sus valores. Y esta respuesta positiva siempre implica entrar en una relación con Dios, en una relación de discipulado. Vamos a ser sus discípulos y vamos a trabajar en su obra y nos vamos a apartar del error y nos vamos a apartar del extravío.
en la interpretación y en la administración de esta palabra. La segunda idea que podemos también destacar es que la palabra de Dios, al actuar en la persona, en el creyente, lo caracteriza especialmente haciéndolo capaz de identificarse con la comunidad de personas que también creen, a esta congregación, a esta comunidad de personas que se han reunido por la palabra de Dios. Y en esta comunidad, en esta congregación, las relaciones interpersonales entre todos siempre deben ser buenas, siempre deben ser efectivas, debido a la obediencia de la palabra y debido al reconocimiento acerca de la autoridad legítima de parte de Dios. La tercera idea que podemos destacar de las escrituras que hemos leído de estos 4 evangelios, que Dios siempre busca y facilita que su palabra llegue a la mayor cantidad de personas posible, pero solo va a ser efectiva para quienes reconozcan la autoridad de Dios. Difícilmente valorarán y obedecerán si no reconocen la autoridad legítima de Dios. La cuarta idea, que la administración fiel, que esta acción de ministrar fielmente la palabra de Dios es un privilegio y es una responsabilidad que nos ha otorgado Dios a nosotros, y que nuestro modelo a seguir en este ministerio es Jesucristo mismo, ministrándonos Él primero por su palabra, llevándonos a reconocer nuestra dependencia total hacia Él. Finalmente, la quinta idea que podemos destacar es que la palabra de Dios es una expresión divina, es una expresión de parte de Dios a favor de la dignidad del hombre, a favor de la dignidad humana, que nos trae sanidad, que nos trae vida, que nos salvaguarda y que nos enseña de todo el bien que Dios anhela para cada uno de nosotros. Pasemos ahora rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver 5 grupos de escrituras que vamos a analizar temáticamente en relación con esta expresión palabra de Dios, para compararla finalmente con aquellas que vimos en los evangelios, en los 4 evangelios. Pasemos inicialmente a Hechos, al capítulo 4, al versículo 31, donde leemos: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El contexto general de esta escritura es la oposición inicial ante la predicación en el nombre de Jesucristo, y ante un milagro de sanidad que habían hecho los apóstoles y que se narra en el capítulo anterior, en el capítulo 3. Y por esta causa, los apóstoles cayeron en la cárcel, fueron detenidos. Y ellos debieron fundamentar su fe y sufrieron amenazas. Después que ellos fueron liberados, relatan su experiencia a los hermanos, a los suyos, dice la Escritura, quienes elevan una oración a Dios. Y en esa oración ellos citan Salmos, el capítulo 2, el versículo 1, e Isaías, el capítulo 37. Y esta oración la dirigen al soberano Señor, que es un término común que se utilizaba en el mundo griego para referirse a los gobernantes, a las autoridades. Y es utilizado ocasionalmente en las Escrituras para referirse a Dios, como por ejemplo en Lucas, en el capítulo 2, en el verso 29, y también en Apocalipsis, en el capítulo 6, en el versículo 10. Finalizando la oración que hacen los hermanos, la Iglesia pide 3 cosas. Pide denuedo para seguir hablando de la palabra. En segundo lugar, pide la realización de milagros y prodigios.
y todo en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Eso se narra en los versículos 29 y 30 de Hechos capítulo 4. Y la declaración que se hace, que estamos estudiando, ocurre como respuesta inmediata a esta oración. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, este texto es muy similar al relato del Pentecostés, del capítulo 2, donde los apóstoles llenos del Espíritu Santo predicaron en otros idiomas. Pero ahora, acá en el capítulo 4, se dice que lo hicieron con denuedo. Y la expresión que se utiliza, de nuevo, implica confianza, implica atrevimiento, implica coraje. Y estos diferentes énfasis entre uno y otro capítulo se relacionan con ciertas condiciones específicas. Por ejemplo, el don de lenguas, que fue para iniciar la predicación en el contexto de los muchos judíos de las diásporas en Jerusalén. Y ahora que habían surgido estas primeras oposiciones a la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo actúa en la confianza y la seguridad de quienes habrían de seguir predicando la palabra de Dios. Entonces hay una habilitación a los apóstoles para hablar con denuedo, con valor, con coraje, con confianza. Por lo que podemos concluir entonces que transmitir la palabra de Dios no es exclusividad de un solo don. Sino que no se limitó a algunos solamente, sino que a todos. En el capítulo 2 vimos que todos hablaban y todos tenían este don de lenguas. Y acá cuando estaban congregados, todos hablaban, todos fueron llenos del Espíritu Santo y todos hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces podemos ver que este don se manifiesta más en la dedicación, en la consagración personal a la predicación. Podemos concluir brevemente de esta escritura de Hechos capítulo 4 que el anuncio de la palabra de Dios siempre va a ser cristocéntrico. Es decir, el centro va a ser Jesucristo. Y el anuncio de la palabra de Dios por parte del hombre siempre va a implicar una acción sobrenatural y todopoderosa de Dios. Dios, así como lo hizo en el día de Pentecostés, así también como lo hizo luego de la liberación de los apóstoles, Él actúa a través de su Espíritu Santo, Él nos guía, Él nos instruye, Él nos da la fuerza y el coraje para entregar su palabra y transmitir su mensaje al mundo. Y eso implica que ministrar su palabra, que ministrar la palabra de Dios para nosotros va a constituir siempre un privilegio y una responsabilidad en la misión que Dios nos ha encomendado. Pasemos ahora a otra escritura. Vamos a revisar muy brevemente también a Hechos en el capítulo 6 y vamos a leer dos versículos, el versículo 2 y el versículo 7. Leamos entonces Hechos capítulo 6, versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y luego leamos el versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Estos dos pasajes, el versículo 2 y el versículo 7, están unidos contextualmente, en su contexto, por un flujo narrativo, una narración que se hace en estas escrituras, que son los motivos y la elección de los diáconos.
el crecimiento en la cantidad de discípulos generó a los primeros cristianos algunos obstáculos internos, puesto que al mismo tiempo los 12 apóstoles no estaban dispuestos ellos a dejar la palabra de Dios por atender las necesidades temporales de esta comunidad que iba creciendo cada día más, como por ejemplo el descuido de las viudas, que era el motivo por el cual ellos escogen a los diáconos. Entonces los apóstoles lo que hacen ellos es priorizar su acción, priorización por la palabra de parte de los apóstoles. Y esto sentó las bases para la búsqueda de una solución. Y aplicada la solución en la comunidad al escoger los diáconos, se describen los resultados en el versículo 7. Se tradujo en una mayor cantidad de discípulos. Aun cuando ya el número de discípulos ya estaba creciendo antes de este problema con las viudas. Pero el verso 7 que leímos coloca las ideas en un orden causa a efecto correcto, que la palabra de Dios ministrada eficientemente genera crecimiento, genera discípulos. Y el resultado significativo para destacar es que la unidad de esta pequeña comunidad de personas es dada por la palabra de Dios. La palabra de Dios los une, los lleva a actuar, los lleva a obrar, y al entregar la palabra de Dios, ella va creciendo en número y en discípulos. Esto no implica que dada nuestra naturaleza humana, que dadas nuestras características personales de cada uno de nosotros, siempre vamos a tener algunas dificultades interpersonales, producto de las diferencias de caracteres entre unas y otras personas, en los aspectos sociales y de relaciones personales. Y ese es un síntoma que siempre nos va a acompañar, dada nuestra característica de seres humanos, mortales, manejados por nuestras pasiones, por nuestros propios intereses. En resumen, de esta escritura de Hechos capítulo 6, vemos que nuestra naturaleza humana y que nuestros métodos personales pueden constituir de alguna forma un obstáculo para el ejercicio eficiente de la palabra de Dios. Y la segunda idea que nos deja esta escritura que leímos es que la palabra de Dios es fructífera y va generando siempre crecimiento. Crecimiento en esta pequeña comunidad de creyentes. Veamos ahora otra escritura, veamos el capítulo 8 de Hechos. Pasemos a Hechos capítulo 8 y vamos al versículo 14, que señala: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, a estos dos apóstoles. El contexto general de este texto, de este relato, es el ministerio que había efectuado Felipe en Samaria, que se narra en el versículo 5. Y debido a la persecución por parte de Saulo, su predicación era acompañada de señales y consistía en el evangelio del reino, en Dios y el nombre de Jesucristo. De estos tres aspectos, el primero y el último son cristológicos. El evangelio del reino era el centro de la predicación de Jesucristo, además de ser el mensaje encargado por Jesucristo a sus apóstoles. A esta predicación de Jesucristo se la identifica como la palabra de Dios recibida por los creyentes antes de ser bautizados.
Y la recepción de la palabra de Dios ameritaba entonces una visita apostólica para profundizar en todas aquellas verdades de su conversión, que ahora iban a ser afianzadas por el Espíritu Santo. Ellos solamente habían sido bautizados en esa época en agua. Ningún esfuerzo por confirmar la palabra en este naciente campo de ministerio de la predicación, del comienzo de la evangelización, iba a ser demasiado. Y Dios se va a encargar entonces de afianzar y de asegurar su palabra y de revelarla progresivamente a las personas y a los que participaban activamente en la obra de Dios. Pasemos ahora a Hechos al capítulo 11 y vamos a ver una escritura. Y luego pasaremos al capítulo 13 y versículo 46. Vamos a Hechos capítulo 11 al verso 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Pasemos ahora a Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Estas dos declaraciones tienen en común las adversidades, la oposición que fue presentada por los judíos ante la predicación a los gentiles. Y la primera cita ocurre en Jerusalén, con los circuncidados de Jerusalén, debido a la predicación del Evangelio a Cornelio y a los suyos. Y la discriminación del verso 2 la había experimentado Pedro antes de recibir la visión del lienzo con los animales. Pedro debió recapitular toda esta experiencia para transmitir la validez de la predicación a los gentiles como parte del plan de Dios. Al entender esto, los judíos callaron y glorificaron a Dios, nos dice el versículo 18. Al reconocer que Dios daba salvación a los gentiles por medio de su palabra. Sin embargo, esta reacción no resolvió este asunto, esta discusión de manera definitiva. Y surgieron nuevas discusiones y nuevas disputas sobre este tema dentro de los círculos legalistas a los que tuvo que enfrentar Pablo. En este contexto de esta discusión, esta disputa, aparece la cita de Hechos capítulo 13, verso 46, donde Pablo estaba predicando de Jesús a los judíos en Antioquía de Pisidia, provincia de Galacia. Y entre ellos hubo muchos que aceptaron la gracia de Dios, dice la Escritura, en el verso 43. Y hay aquí una cita del profeta Habacuc en Hechos, en el capítulo 13, en el verso 40. Una advertencia, donde se cita Habacuc 1, capítulo 1, verso 5, donde el profeta dice: yo hago una obra en vuestros días, una obra que no creeréis. La obra en los tiempos de Habacuc era que los babilonios iban a ser un instrumento de juicio que iba a utilizar Dios hacia los judíos. Y en tiempos de Pablo es el cumplimiento de las profecías de Jesucristo hacia los judíos como también hacia los gentiles. Lo que resultaba muy difícil de creer, de que esta palabra, de que este mensaje acerca del reino de Dios iba a ser entregado a los gentiles. Obra que no creeréis. Por petición de los propios gentiles, de estas personas que habían escuchado el mensaje, Pablo empezó a enseñarle, dice la Escritura en el verso 44, a casi toda la ciudad. Y esta gran aceptación de las personas generó muchos celos entre los judíos y se generó un retroceso
en la opinión de los judíos acerca de la predicación hacia los gentiles. Entonces vemos que la respuesta inicial a la predicación de la palabra de Dios se vio frenada por barreras raciales. Y este rechazo justificó para Pablo la predicación hacia los gentiles, aunque él en su ministerio no abandonó la predicación hacia los judíos. Entonces la expresión de que se os hablase primero está en el marco de esta historia profética predicada por Pablo en los versículos anteriores. El pueblo judío ahora era responsable históricamente de la verdad, de esta verdad de salvación en Jesucristo, pero ahora ellos no querían aceptar su cumplimiento ni tampoco querían compartirla. Entonces podemos concluir en esta escritura que la palabra de Dios siempre va a plantearnos desafíos a nuestras propias tradiciones, desafíos a nuestra cultura, como vimos aquí en esta escritura. Y que la palabra de Dios siempre trasciende la cultura del hombre, de nuestra sociedad, y trasciende los prejuicios raciales, y que su verdad siempre va a ser comprensible y siempre va a ser necesaria para todos los seres humanos, para toda la humanidad. Y entonces la predicación de la palabra nunca va a estar sujeta a plazos, a condiciones y a métodos humanos, sino que siempre va a ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Pasemos ahora a otra escritura. Vamos a Hechos, al capítulo 17, al versículo 3. Hechos capítulo 17, versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. La cita de Hechos 17, verso 13, es uno de los alborotos causados por la predicación. Agitar y alborotar, dice, hechos por los judíos, por causa de la predicación de Pablo y de Silas. Y ellos tuvieron que huir, tuvieron que arrancarse de Tesalónica para seguir predicando la palabra en Berea. Y los judíos lo siguieron posteriormente para seguir entorpeciendo su obra. Entonces este pasaje nos muestra cómo la palabra de Dios avanza por intermedio de agentes humanos y que no está exenta ni está privada de dificultades. Y a diferencia de lo que ocurrió en Tesalónica, en Berea, los de Berea aceptaron la predicación de Pablo y la compararon con las Escrituras. ¿Qué podemos concluir? En primer lugar, que la palabra de Dios va a avanzar por medio de la predicación bíblica y que la palabra de Dios va a fructificar en ambientes receptivos, positivos, donde la Biblia y la palabra de Dios va a ser valorada por aquellas personas que la escuchan. Veamos otra escritura. Vamos a Hechos, al capítulo 12, al versículo 24. Ya estamos casi terminando. Nos quedan solamente 2 textos que revisar. Pasemos entonces, para ir avanzando y terminando, vamos a Hechos capítulo 12, verso 24. Pero la palabra crecía y se multiplicaba. La versión Reina Valera del año 60 traduce este texto como la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Este pasaje está en el contexto de la persecución de Herodes, la que acaba con su muerte al finalizar este mismo capítulo 12. Y esta persecución siguió con fuerza, pues él veía que el maltrato y la muerte de los cristianos agradaba a los judíos. Pedro fue capturado y fue encarcelado. Entre tanto, la iglesia oraba por Pedro. Un ángel del Señor interviene y libera a Pedro hiriendo a Herodes. La declinación y la muerte de este personaje de Herodes contrasta
con el crecimiento y con la multiplicación de la palabra de Dios, mencionada en este contexto judío. Esto se debe a que a partir del capítulo 13, Lucas se concentra en el ministerio de Pablo a favor de los gentiles, o en un sentido mucho más amplio, si queremos decir, más allá de Jerusalén. Así, por ejemplo, en el verso 25 se registra cómo Bernabé y Saulo regresan a Antioquía llevando consigo a Juan Marcos. Y Dios se encargaba del crecimiento de su palabra en Judea mientras enviaba a sus apóstoles hacia el resto del imperio romano. ¿Qué vamos a concluir de esta escritura? De que no debemos extrañarnos si la predicación de la palabra se nos va a dar en circunstancias adversas. Deberemos enfrentar siempre oposición. Y en segundo lugar, que la predicación y sus resultados son la obra de Dios por medio de su iglesia, por la que nunca va a estar limitada por estas dificultades circunstanciales, sino que siempre va a actuar y va a obrar la mano poderosa de Dios. Pasemos ahora a otra escritura, la antepenúltima escritura, Hechos capítulo 13, versículo 5 y versículo 7. Pasemos al versículo 5 de Hechos capítulo 13. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Pasemos ahora al versículo 7. Hechos capítulo 13, versículo 7. Que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pablo acababa de iniciar su primera gira misionera en los años 45 a 47 después de Cristo y fue enviado por el Espíritu Santo junto a Bernabé. El primer lugar a donde ellos llegaron fue Salamina, en la isla de Chipre, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas, lo que supone que existía en ese lugar una congregación, una comunidad judía bastante grande. Avanzando hacia el otro extremo de la isla, llegan a Pafos, y aquí, en esta isla, son resistidos por un judío llamado Bar Jesús, o Elimás, que es identificado en las Escrituras como un mago, como un falso profeta. Y al parecer él ejercía cierta influencia sobre el procónsul Sergio Paulo, quien deseaba oír la palabra de Dios. Entonces este procónsul llama a los apóstoles, y cuya palabra es apoyada irrefutablemente por el juicio que se emite en contra de Elimás, que estorbaba al procónsul en su aproximación, en su acercamiento hacia la fe. Y como resultado de esta predicación, el procónsul creyó, estando maravillado de la doctrina del Señor, dice el versículo 12. Y la palabra de Dios es puesta entonces en paralelo con las enseñanzas acerca de Jesucristo. Y esta enseñanza se ve respaldada por estas manifestaciones poderosas del Espíritu Santo que actúa con poder por medio de los apóstoles. Y esta combinación permitió a los apóstoles entregar efectivamente la palabra de Dios en Chipre. ¿Qué podemos concluir en estas escrituras? Que Dios llama a personas específicas a su obra de la predicación de la palabra. Y que la palabra siempre se va a esparcir, en primer término, en un lugar receptivo, donde haya personas que están dispuestas a escucharla, que tienen un corazón abierto a oír la palabra de Dios. Que este mensaje es fundamentalmente cristocéntrico, puesto que el centro de esta predicación va a ser siempre Jesucristo, puesto que Él es el vínculo, Él es el Maestro, Él es el Salvador, es el mediador entre Dios y los hombres. Y esta palabra que es predicada va a ser respaldada por las evidencias del poder de nuestro Dios, el Padre, de Dios, este Dios de la palabra. Para finalizar en esta tarde, vamos a ir a la última escritura que vamos a estudiar. Pasemos a Hechos al capítulo
18 al versículo 11. Hechos capítulo 18, versículo 11. Donde se narra casi finalizando la labor de predicación de Pablo. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Este pasaje está en el contexto general de la segunda gira misionera de Pablo, en los años 49 al 52 después de Cristo. Y este viaje que realiza Pablo lo lleva a Corinto, a la ciudad de Corinto, que es la capital de la provincia de Acaya. Por primera vez después de salir de Atenas, en donde no tuvo muy buenos resultados Pablo, salvo algunas personas que lo oyeron. Su ministerio en Corinto, si bien alcanzó tanto a judíos como a griegos, debió enfocarse finalmente en los gentiles, dada la oposición que tuvo que enfrentar con los judíos. Pablo contó con el apoyo inicial de Aquila y de Priscila, que fueron judíos expulsados de Italia por Claudio en los años 49 o 50 después de Cristo. También de otro hermano, Justo, que su nombre es Ticio Justo, que era gentil, y Crispo, que era el principal de la sinagoga y su casa. Estos últimos fueron bautizados por el apóstol Pablo. El antecedente inmediato a este versículo es la visión de noche que recibió Pablo, que Dios le animó a que siguiese hablando, pues él tenía mucho pueblo en esa ciudad. La receptividad de la gente a la palabra es un elemento de vital interés para Dios al guiar a su apóstol. El texto es entonces el resultado de esta visión. Dios mantiene la enseñanza de la palabra por medio de Pablo todo el tiempo necesario para congregar y enseñar a su pueblo, a su gente, para que pasasen de ser pueblo a ser iglesia. Y como dice más adelante después las Escrituras, en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. En síntesis, que concluimos de esta Escritura de Hechos, capítulo 18, que los resultados de la palabra siempre son previstos por Dios, que la enseñanza de la palabra es proporcional a la receptividad de las personas, y que la palabra constituye la base o fundamento de la constitución de la iglesia de Dios. Dios va creando su congregación, su iglesia, a partir de su palabra. Entonces, ¿qué podemos concluir del análisis que hemos hecho de estas Escrituras? Que la expresión palabra de Dios en el libro de los Hechos se utiliza para expresar las siguientes ideas. Todos estaban capacitados para anunciar la palabra, pero Dios escogió de todas esas personas a algunos, en particular, conforme a los dones que ellos contaban, para la predicación pública. Y esta predicación pública era bíblica y esencialmente cristocéntrica, basada en Jesucristo. La segunda idea es que el anuncio de la palabra por parte del hombre siempre se va a ver respaldada por evidencias sobrenaturales de este Dios de la palabra, a través de milagros, a través de señales, a través de la preservación milagrosa de sus siervos y a través de otras formas en las que Dios actúa y obra milagrosamente. La tercera idea que encontramos del análisis es que la predicación y sus resultados son la obra de Dios por medio de su iglesia, y que nunca va a estar limitada a las dificultades circunstanciales. Siempre la mano poderosa de Dios nos va a ayudar, nos va a guiar y nos va a proteger. Podremos enfrentar obstáculos generados por los hombres o por fuerzas sobrenaturales, pero Dios siempre va a intervenir en favor de su iglesia. La cuarta idea, la palabra plantea desafíos a nuestras tradiciones de hombres, a nuestras culturas, a nuestra sociedad, pues las trasciende. La palabra de Dios va a trascender a nuestra sociedad, a nuestra tradición y nuestra cultura. Y su verdad siempre será comprensible, relevante y necesaria
para toda la humanidad, para todos los seres humanos. La quinta idea, que esta palabra fructifica en lugares con gente receptiva, con corazón dispuesto a escuchar y a obrar y a actuar, y siendo esos lugares en donde siempre se va a comenzar y se va a iniciar la predicación de la palabra de Dios. La sexta idea. Dios, al afianzar esta comunidad de creyentes, lo hace revelándose progresivamente, paso a paso, etapa a etapa, por medio de su palabra, formando, organizando, creando su iglesia por medio de su palabra. Y Dios va a buscar resultados previstos por Él y no por nosotros, por los hombres. Y va a generar crecimiento y unidad. En este estudio hemos hecho una pequeña revisión, una somera revisión acerca de todas las ideas que nosotros podamos extraer acerca del uso de la expresión palabra de Dios en los pasajes que vimos en los evangelios y en los hechos. Y hay ciertas similitudes entre algunas de las conclusiones de cada sección que vimos en cuanto a los objetivos de la palabra. Vimos que en los evangelios las ideas tienen que ver más con la interacción de la palabra con el individuo, con las personas. En los hechos, la dinámica de la palabra se da con y entre una comunidad de creyentes en forma más evidente. Y esto se debe a que los evangelios registran el ministerio de Jesús enfocado no tanto a la formación de un grupo de creyentes, sino a la selección del núcleo básico con el cual Él iba a iniciar la expansión de su iglesia. En Hechos, la palabra de Dios comienza a verse aplicada en distintos contextos sociales, dinámicos y públicos, generando crecimiento, generando el funcionamiento de una comunidad de fieles, de personas fieles a Dios y su palabra. En estos días, en este mundo postmoderno, ambos énfasis son necesarios y fundamentales para nosotros, para nuestra vida personal, para nuestra vida de relación de familia y para nuestra vida en comunidad con los hermanos en la iglesia. Los principios y nociones de cómo la palabra de Dios fue usada en el pasado es un patrón acerca de su autoridad para nosotros en el día de hoy en el uso y la aplicación de su palabra en nuestras vidas. Creemos necesario aconsejarles a cada uno de los lectores de buscar en la palabra de Dios y encontrar por sí mismos lo que ella puede significar en nuestras vidas, para poder comprender los efectos maravillosos que esta palabra va a tener en nuestras vidas si la estudiamos, si la ponemos en nuestro corazón y la mantenemos ahí viva. Yo les invito ahora a que lean un par de folletos que tenemos, que publicamos, relacionados con este tema, tales como cómo entender la Biblia y se puede confiar en la Biblia. En el primero vamos a encontrar que millones de personas leen las Sagradas Escrituras, pero son muchos los que no las entienden. ¿Cómo puede usted llegar a ser uno de los que comprenda realmente este libro? Lo invitamos entonces a pedir y leer este folleto, donde va a encontrar que la Biblia misma da respuesta a esta pregunta. La Biblia suele ser muy citada, pero pocos la entienden y la comprenden. ¿Puede la Biblia superar la prueba del análisis de sus aparentes contradicciones? Lea también entonces el folleto Se puede confiar en la Biblia. No duden en llamarnos, no duden en escribirnos a nuestra casilla, no duden en escribirnos a nuestro correo que aparece en pantalla, llámenos por teléfono, siempre estaremos dispuestos a escucharlos, a atenderlos y dar un consejo oportuno y entregar la sana palabra de Dios.
Buenas noches a todos, que disfruten de esta semana y nos encontraremos en nuestro próximo estudio bíblico de día miércoles. Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional, presentó Estudios Bíblicos de miércoles por la noche.